Continúo en Caracas, Venezuela. Enero 2020 en Venezuela. Aquí me encuentro en la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a hacer una visita a las distintas comisiones y entrevistar a los constituyentistas y que nos expliquen en qué consiste la tarea que están realizando hoy. Acá estoy con Blanca Romero, ella es constituyentista. Me va a explicar en qué consiste esta comisión, qué tipo de comisión es. ¿Cómo te va, Blanca? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido a esta patria de Bolívar y de Chávez, y que estamos en permanente revolución en la cual las mujeres estamos jugando un papel participativo y protagónico de primer orden para precisamente conquistar una sociedad justa y amante de la paz, como lo establece nuestra Constitución del 99. Por supuesto que la Asamblea Nacional Constituyente, creada, ¿verdad?, planteada por nuestro pueblo en el 2017 y que estamos todavía trabajando aquí permanentemente por nuestra patria, por nuestro país, tiene un componente importantísimo que es los derechos de las mujeres, la equidad y la igualdad de género. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad patriarcal y machista que todavía, a pesar de nuestra participación y todo nuestra, digamos, el concepto creado y del legado que nosotros respaldamos y defendemos de Hugo Chávez, del socialismo feminista, todavía falta mucho por hacer. Por eso estamos en esta comisión de la Asamblea Nacional Constituyente levantando un capítulo mujer que va a ser incorporado en la Constitución Nacional, pero además adelantando leyes importantísimas para la República y para las mujeres, como por ejemplo la ley de la paridad política. Carmen González, también constituyente de la Comisión de Derechos de la Mujer. Aquí estamos la compañera Jessica Moreno, la compañera Zoraida Gil, las compañeras constituyentes de los estados Amazonas, Bolívar, Monaga, Delta y bueno, de todo el estado, porque nosotras acá en el proceso constituyente venezolano es un proceso democrático, un proceso abierto, participativo, protagónico, a diferencia de las matrices comunicacionales mundiales donde quieren hacer ver a Venezuela como una dictadura. Este es uno de los procesos más democráticos, más genuinos, más participativos, más originarios, más importantes de lo que vive el mundo hoy en día. Estoy con Nígel Barroyeta, esta es la Comisión de Relaciones Internacionales. Muchísimo gusto, Nígel. ¿De en qué consiste esta comisión para la gente acá, para hablarle a la gente que no es de Venezuela, para hablarle a la gente del resto de Latinoamérica, de Argentina, que por ahí no está informada de lo que se trata la constituyente y de lo que se tratan las comisiones que están adentro? Sí, ante todo un saludo al mundo que nos ve y nos escucha, a nuestros hermanos y hermanas argentinas, augurándoles los mejores deseos desde esta patria bolivariana en esta nueva etapa. Vale decir que esta Asamblea Nacional Constituyente, como bien el mundo ya lo conoce y nuestro pueblo, se ha constituido en primer lugar en la principal garantía de paz en nuestro territorio y por ende en la principal garantía, el principal muro de contención ante las agresiones que se desarrollan en un proceso permanente de agresión desde las más altas esferas del gobierno imperial de los Estados Unidos, y esta Comisión Permanente de Relaciones Internacionales está debatiendo en torno a estas líneas y nos vamos a desplegar por todo el territorio nacional. Estoy con Alcides Castillo, él es presidente de la Subcomisión de Medios, ¿sí? Esta es la Comisión Permanente de Comunicación e Información. Alcides, un gusto hacerte esta entrevista. Quiero que me expliques en qué consiste esta comisión. Fíjate, la Comisión Permanente de Comunicación e Información tiene como finalidad discutir todo lo que tiene que ver con el capítulo comunicacional para la nueva Constitución que se está redactando, que estamos en debate permanente con nuestro pueblo. En estos momentos nos encontramos en el Salón de los Escudos. La pintura es referencia alegórica de los elementos o los símbolos que están contenidos dentro del escudo nacional. Esto fue pintado realizado por el pintor Pedro Vallenilla en el año de 1932. La vicepresidenta de la Comisión de Comunas. Hola Noris, ¿cómo te va?
Esto es para Argentina. Quería preguntarte, ¿cómo es la participación ciudadana, la participación popular en Venezuela hacia el público de afuera del país, que no entiende el proceso revolucionario? Bueno, primero expresar que aquí la democracia es realmente protagónica, la protagoniza el pueblo, es participativa. Eso además establecido en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y lo puedes observar el día de hoy aquí. Aquí tenemos constituyentes de la Comisión de Comunas y Consejos Comunales, pero aquí también están el día de hoy expresándose voceras y voceros de comunas, de consejos comunales, de movimientos sociales. Las puertas de la Asamblea Nacional Constituyente están permanentemente abiertas para que el pueblo venezolano se pueda expresar. Y por ejemplo, puedo decirte que hoy estamos trabajando específicamente las 7 líneas estratégicas que nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro expresó en su alocución de rendición, memoria y cuenta al pueblo venezolano el 14 de enero y que bueno, nosotros desde la Asamblea Nacional Constituyente aperturamos cada una de las 22 comisiones y ustedes se han paseado por todo el espacio del Palacio Federal Legislativo y ven cómo la gente entra, cómo la gente participa, propone. Aquí el tema además de la participación protagónica del pueblo, bueno, se cumple de manera honesto, de manera revolucionaria además, como somos nosotras y nosotros. Aquí lo ves, la gente debatiendo, la gente diciéndole a Nicolás Maduro cómo es que debe gobernar, porque además este es un gobierno que valga la redundancia, gobernar con el pueblo. Acá continúo en la Asamblea Nacional Constituyente, me encuentro con Noelí Pocaterra. Noelí, contame, ¿en qué consiste la Asamblea Nacional Constituyente? Lo veo que hay comisiones por todos lados, ¿qué se está charlando? ¿Qué tipo de democracia se ejerce acá en Venezuela? Sí, bueno, mire, agradezco mucho este espacio a nombre de los pueblos indígenas, ¿no? Bueno, nosotros hemos tomado aquí los pasillos de la Asamblea porque estamos discutiendo, los grupos que ustedes ven son comisiones, las comisiones de la Asamblea Nacional, que estamos deliberando sobre las 7 líneas estratégicas que nos propuso el presidente. Cuando Chávez era capitán en el Orza, en el estado Apure, nosotros no queríamos a los militares, porque los militares nos hacían mucho daño, porque nosotros somos gente de frontera, y nos maltrataban. Hoy en día, cuando yo veo los generales que en su pecho llevan medallas, yo me acuerdo que lo que decían los indios cuivas del estado Apure, ellos decían que Chávez cuando llegó, se acercó a esa comunidad, limpiaba con sus manos, limpiaba los mocos de los niños indígenas, todos tenían mocos, todos tenían gripe, entonces él los limpiaba y después que él los limpiaba, él se limpiaba en su guerrera. Entonces lo que tenía guindado Chávez eran, en vez de medallas, eran los mocos de los niños indígenas. Chávez fue un aliado de nosotros, por eso nosotros somos chavistas, por eso nosotros, y como sabemos que Bolívar hizo decreto en favor de los indios, por eso nosotros somos bolivarianos. Acá estoy con Clara Vidal, la presidencia de la Comisión de Pueblos Indígenas. Hola Clara, ¿cómo andás? Y contame, ¿qué punto principal están analizando en esta comisión? Bueno, sí, nosotros realmente hemos discutido las 7 líneas estratégicas porque los pueblos indígenas se ven transversalmente en cada una de estas 7 líneas estratégicas. Sin embargo, el crecimiento económico ha sido una parte fundamental en materia de pueblos indígenas, ya que nosotros tenemos, digamos que una cultura propia de la siembra, una cultura propia, es nuestra vida, pues el ambiente es nuestra vida, el ir a sembrar para poder obtener nuestros propios alimentos, ¿no? Es una parte fundamental y así estamos realizando las propuestas de cómo nosotros los pueblos indígenas podemos crear, podemos aportar a la economía nacional. Acá estoy con Francisco Daza, constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente, y también está dentro de la comisión.
de los pueblos indígenas. Un mensaje no solo para los pueblos indígenas de toda Latinoamérica, sino para todos los pueblos de nuestra Latinoamérica, desde Venezuela. ¿Qué mensaje tenés? Mira, primeramente la unidad de todos los pueblos latinoamericanos, los pueblos del mundo, pues la unidad en estos momentos que están viviendo los pueblos latinoamericanos, que todos esos embates pues del imperio, hoy le decimos pues a todos los pueblos del mundo pues que se unan a favor de los más debilitados, los más débiles, las clases sociales marginales, aquellas que necesitan el apoyo gubernamental, aquellas que necesitan el apoyo moral de todos los pueblos del mundo. Acá estoy con un constituyentista, continúo en la Asamblea Nacional Constituyente, señor Paravecini. ¿Puede decirse que Venezuela va camino a hacer de alguna manera como hizo Estados Unidos con el dólar, de decir, si quieren acceder a mis recursos, cómprenme petros y a través del petro van a acceder para realizar esa transabilidad, digamos, del petro? Bueno, por supuesto que sí, solo porque una respuesta... O sea, hay que visualizar el planteamiento económico al que se ha visto obligado el presidente Nicolás Maduro frente a la agresión brutal a la que está haciendo objeto nuestro país. Tal como se pueden registrar, ya estas dificultades habían sido previstas por el presidente Chávez. Ya en el año 2010, 2009, 2010, ya el presidente Chávez ya venía desde lo que es la gran patria, la patria grande, y como planteamiento de Mercosur, de tratar de buscar fórmulas, de darle plataformas financieras a la América del Sur desde nuestros propios recursos, tanto de las reservas como tal, de las reservas en dólares, pero en un banco del sur, así como utilizar otras fuentes de garantía, de respaldo de las riquezas y de los recursos financieros de los estados. Y propuso el petro, por eso es que el presidente Nicolás Maduro habla de que esta idea del petro es una idea que fue el presidente Chávez el que inclusive la mencionó, que consiste en darle respaldo a las monedas de nuestros países con una base material que no fuese el dólar, sino que fuese el petróleo o el oro, porque también tenemos en América Latina suficiente respaldo en otro tipo de commodities. Acá me encuentro en la Comisión de Adultos Mayores con su presidente Rafael Argotti. Él es ingeniero civil y me va a contar qué ha hecho la revolución por los adultos mayores en este país. Bueno, la revolución ha sido una bendición para los adultos mayores de Venezuela, porque antes de que llegara el comandante Chávez a la presidencia de la República Bolivariana y antes que el pueblo venezolano votara la nueva constitución bolivariana, los adultos mayores eran prácticamente un despojo para la sociedad venezolana. En el marco de lo que se conoció o que se conoce como la Cuarta República, las posibilidades de que los adultos mayores pudieran ser tomados en consideración por la sociedad en ese momento, en esa coyuntura, era prácticamente nula. Prácticamente los venezolanos, cuando alcanzamos la edad de 40 años, que no es la edad de adulto mayor, éramos prácticamente desechados, éramos como un desecho humano para esa sociedad capitalista salvaje que existía en ese momento en la Cuarta República. Una vez llega la revolución, llega el comandante Chávez al gobierno, lo primero que hace es llamar a constituyentes. Y en ese proceso constituyente los adultos mayores participamos activamente. Y es cuando surge el artículo 80 de la Constitución Bolivariana, donde por primera vez es mencionado nuestro sector. Estoy con Freddy Castro, él es constituyente del sector de adulto mayor del Estado portuguesa. Y puntualmente, ¿qué mensaje le das a los pueblos de Latinoamérica? Bueno, desde el punto de vista de la situación de Venezuela, lo que nosotros invocamos es que los pueblos contribuyan, se aboquen a compartir y acompañar todo este proceso de transformación de la revolución, y que la revolución permita que todos los pueblos se liberen del yugo de los imperios, no solamente del imperio norteamericano, sino de todos los imperios.